Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de estos dos países que, como a mí me gusta decirlo, que son como primos hermanos, que son Israel y Jordania. Un poco lo que es la Tierra Santa, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos de Tierra Santa siempre lo nombramos como Israel, pero en realidad son los dos países, porque en la época de Moisés no estaba dividido políticamente y geográficamente, así que hoy están un poquito separados por cuestiones políticas, comerciales, eh, pero son dos países, como yo les digo, primos hermanos porque son de diferente origen. Creo que hay alguien, no sé, se está haciendo interferencia con algún audio. No sé si se pueden mutear todo. Hola. Mutea a todos vos desde ahí que tenés la posibilidad. Ahí estamos, listo. Bueno, ahí estamos. Bueno, contarles un poco sobre Israel, entonces vamos a empezar nuestro recorrido. Israel nosotros lo llamamos la tierra de los contrastes. ¿Por qué tierra de contrastes? Porque realmente no solo se contrastan diferentes climas y territorios, sino también diferentes culturas, diferentes religiones, y es un poco la tierra prometida como les venía contando. Vamos a desmitificar un poco algunos temas que tenemos con Israel, que es, ¿se puede ir solo? Sí, se puede ir solo, pero siempre ir solo y no ir con un tour armado generalmente es costoso, es más costoso. Israel es un país relativamente caro, comparado con el Medio Oriente, con Europa es un país caro. En cuestiones de viajes religiosos, generalmente todos los viajes que nosotros organizamos a Israel son viajes culturales. Se hablan de las religiones, por supuesto, porque estamos yendo a la cuna de las tres religiones monoteístas, pero no son viajes religiosos. El que quiere ir en un viaje, en un tour religioso con un sacerdote para ir a disfrutar de diferentes misas o ir a disfrutar de los rosarios, hacer el Via Crucis con esta connotación religiosa, hay que armarlo específicamente porque generalmente todos los tours son culturales, históricos. Es un clima, tiene un clima que va desde lo desértico en pleno verano, muy caluroso, y hace mucho frío en invierno, entonces tenemos que planificar un poco cuándo ir, y a su vez, en pleno verano tenemos la posibilidad de hacer playa, o sea que al que le interese podemos hacer playa también. Es un país muy seguro, y también acá desmitificar un poco el tema de que está lleno de militares. También siempre estamos con esto de que estamos en el medio de las fronteras más conflictivas del mundo, entonces pensamos en que hay muchos militares. Y sí, es real, pero la verdad es que no los vemos en la calle. Las fronteras están muy bien custodiadas, pero eso no significa que nos molesten a la vista o que todo el tiempo veamos militares. Todo lo contrario. Es un país en donde solamente en Jerusalén vamos a ver militares en sus calles, pero en el resto de nuestro recorrido generalmente no. El tema del pasaporte. Acá viene un temita importante a tener en cuenta. Israel no sella el pasaporte. Nos van a dar, ahora vamos a ver, un comprobante de ingreso que lo tenemos que presentar a la salida. O sea, no podemos perder eso. El que fue a Cuba quizás se acuerda de que en Cuba te hacen la visa y te dan un comprobante que no hay que perderlo. Aquí pasa lo mismo, es nuestro sello en el pasaporte. Por eso hay que dejarlo juntos. Si perdemos el pasaporte, perdemos eso. Pero si nosotros perdemos ese sellito que nos dan, estamos ilegales, básicamente, porque no nos sellan. Y el tema de tener sellos de otros países, más países musulmanes o países árabes. Bueno, hay que tener en cuenta que no nos van a hacer problema, pero sí nos van a hacer ciertas preguntas. Puede ser cuando llegamos o cuando nos retiramos. Depende a dónde nos vamos también. Siempre que vayamos o que tengamos sellos de países musulmanes, no importa si son árabes o no, si son musulmanes, pueden que nos hagan alguna que otra preguntita, pero bueno, nada que tan importante o tan temeroso.
En cuestiones de lugares santos vamos a visitar algunos, hay que obviamente ir vestidos como corresponde, siempre decimos lo mismo, no vamos a andar en trajes de baño, pero si vamos en pleno verano no hay problema con polleras cortas o con musculosas, normalmente vamos a estar vestidos tradicionalmente. Hay muchísimos cristianos y ortodoxos y judíos ortodoxos y van a vivir en paz entre ellos, y vamos a descubrir que hay un montón de diferentes variedades del cristianismo y del judaísmo también. Vamos a descubrir muchísimas nuevas religiones que por ahí las escuchamos de oído en algún momento. Bueno, vamos a aprender mucho sobre religiones en general. Es un destino que se combina entre lo moderno, lo antiguo, y en algunos lugares suele ser un poquito rústico, pero también tiene hoteles de mucho lujo. Para aquellos que les gusta la buena hotelería, se puede conseguir muy bueno. Y, por supuesto, cuando hablamos de Israel, no podemos evitar pensar en la Franja de Gaza, esta zona tan conflictiva del mundo. Bueno, existe, no vamos a negarlo, existe este sector, pero no vamos a pasar ni siquiera cerca. O sea, la Franja de Gaza está pegada a Egipto, ahora vamos a ver un mapa. Acá ni siquiera le vamos a pasar cerca, así que por nuestro recorrido tratemos de olvidarnos de estos conflictos y vamos a disfrutar de este país tan maravilloso. Y en cuanto a la comida, vamos a tener estos tips. Por ahí yo no soy muy buena con el tema de los datos muy específicos, pero sí vamos a descubrir lo que es la comida kosher en el día a día, ¿no? Nosotros siempre sabemos que existe la comida kosher, que los judíos comen comida kosher. Bueno, vamos a ver qué es eso y cómo nos va a interferir en nuestro recorrido. ¿Por qué vamos a viajar a Israel? Porque es un país que tiene más de 5.000 años de historia. Es un destino cultural y religioso, y a su vez es el epicentro de la historia bíblica. O sea, todo pasó por acá. Acá es donde, como a mí me gusta decir, nace nuestra historia, ¿no? Más allá de que hay una antigüedad, pero nace todo en esta zona. Es la cuna de las religiones monoteístas más importantes del mundo y es la tierra prometida para todos, básicamente. Y conviven en una armonía todas estas religiones. O sea, no vamos a pensar que nos vamos a ir a meter en el foco de conflicto, no, todo lo contrario, nos vamos a dar cuenta del distanciamiento de dos culturas que son tan parecidas y conviven tan cerca y están tan unidas unas con las otras. Dentro de sus ciudades más importantes vamos a ver que son ciudades cosmopolitas, son ciudades modernas y combinan con estos sectores antiguos, y a su vez tenemos la posibilidad de hacer playa. También entonces es un destino muy completo. La gastronomía, como les dije, es súper importante para el argentino y nos encanta, se come muy bien, vamos a aprender muchísimo de esta gastronomía. Como les dije, es un país seguro, muy seguro, y también es un país militarizado, pero no vamos a sentirlo, no tenemos esa sensación. Yo siempre cuento que vi muchos más militares en Egipto que en Israel. O sea, es un poco raro pensarlo así, pero fue real. Como les dije, no es un destino económico y por eso se recomienda ir con los tours organizados, los tours armados, para que sea un poquito más económico y a su vez podamos disfrutar de todo un tour sin necesidad de movernos tanto. Se puede visitar todo el año, eso es importantísimo, y obviamente todos los tours tienen guía de habla hispana. O sea, de repente nos vamos a encontrar que el guía puede ser argentino, uruguayo, chileno. Vamos a ver que hay muy buenos guías de habla hispana. ¿Cuándo ir? Bueno, como les dije, es un destino que se puede ir todo el año. Siempre hay que tratar de evitar las temporadas altas, o sea, las temporadas plenas, ya sea pleno verano, pleno invierno. Siempre nos conviene ir en temporadas intermedias para que el clima sea más templado. Y aquí sí vamos a tener que evitar ir en las fiestas, no solo judías, sino en las fiestas cristianas. ¿Por qué? Si vamos a pensar en ir en Pascua, todo el mundo quiere ir en Pascua a Israel. Todo el mundo quiere ir a Jerusalén a ver el Santo Sepulcro. Entonces hay que tratar de evitar ir en estas fechas porque es mucho más caro y es impresionante la cantidad de gente. Entonces evitémoslo por una cuestión de comodidad
y poder disfrutar del itinerario. Y también evitar las fiestas judías como, por ejemplo, la Pascua judía, muy cercana a la Pascua cristiana, y el Día del Perdón. Directamente en el Día del Perdón, que generalmente es septiembre, octubre, no hay tours directamente, entonces hay que tratar de evitarlo. Como les dije, es un país que no nos sella el pasaporte, pero sí vamos a necesitar un pasaporte con 6 meses de validez, y nos van a dar este papelito, como vemos acá en pantalla, que va a tener nuestra foto y va a tener todos nuestros datos. Y este papelito lo tenemos que guardar perfectamente porque es nuestro sello. Esto es lo que significa que entramos legalmente. Cuando nos vamos, presentamos este papelito con el pasaporte y nos van a entregar uno similar en color rojo. Como les dije, es un país que tiene las 3 religiones más importantes del mundo. Vamos a tener, obviamente, en su mayoría judíos, un gran número de musulmanes, y la minoría son los cristianos, y acá voy desde católicos, apostólicos, hasta protestantes y ortodoxos. Vamos a hablar siempre del cristianismo, dentro de todas las religiones, las protestantes y las católicas y las ortodoxas. Como les dije, es un país seguro y es un país costoso. Cuando les digo costoso, porque, por ejemplo, un café cuesta $2. Un almuerzo tenemos que hablar en un parador de $20 para arriba. Obviamente podemos comer un poquito más económico, pero hay que tener en cuenta que es un destino Bueno, pero caro. no lo escuchaste, no estoy escuchando, algo se tocó. Sí, ahí se silenciaron, perfecto. Y la moneda es el israelí shekel. Generalmente cuando hablamos de los diferentes países, pensamos en cambiar a la moneda local. Sí, ya sé, pero Cuando quiero escuchar. llegamos a Israel, no vamos a necesitar cambiar a moneda local. ¿Por qué? Porque no nos conviene en el cambio. Nos conviene movernos con el dólar. Cuando vamos a comprar Bueno, que los yo quiero mercados, escuchar. perdón, pero hay alguien que Si no está me guía, hablando, no lo puedo silenciar, perdonen. no está silenciado el micrófono. A ver, perdonen, pero yo no puedo silenciar desde acá porque tengo compartiendo las pantallas. No puede Fíjense si ser. todos tienen el microfonito tachado. Por favor, así no se les cambia las pantallas a nadie. No sé si, Cristian, vos estás de ese lado, me podés silenciar a toda la gente porque yo no puedo desde acá. Sí, estoy en eso. Estoy silenciando Dale, a todos para gracias. después desilenciarte a vos. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Les contaba que es de los pocos países que no es necesario cambiarle la moneda, ¿no? Eso es lo que les contaba, y sí es tradición el regateo. Entonces acá vamos a tener que regatear como en todo Medio Oriente. Cuando les contaba de cómo combinarlo, que necesitamos siempre ir con un tour armado, va a depender muchísimo del presupuesto y de los intereses que tengamos, y además de los días que tengamos, ¿no? Pero normalmente vamos a necesitar, para decir, conozco Israel, una semana. No podemos ir menos días. Y si vamos a ir menos días, tenemos que elegir, y generalmente vamos a elegir Jerusalén. Entonces, vamos a planificar un poquito mejor nuestro viaje. Pero si pensamos, vamos a pensar en 7 noches. ¿Cómo vamos a hacer un recorrido? Si ustedes ven, el aeropuerto está en la ciudad de Tel Aviv. El aeropuerto está más o menos a mitad de camino entre Tel Aviv y Jerusalén, por lo cual podemos ingresar por Tel Aviv o por Jerusalén, y generalmente hacemos un recorrido que va desde Tel Aviv hacia el norte, nos vamos a la región de Galilea y bajamos hasta lo que es Jerusalén. Hacemos todo un recorrido. Después, si queremos hacer playa, vamos a ir a la zona de Eilat, y como les vengo a contar en este itinerario, es ideal combinarlo con Jordania, ¿no?
Así que bueno, más o menos eso es un itinerario clásico. Ahora vamos a hablar de los lugares más importantes. Tel Aviv, como les dije, nosotros le decimos la Miami de Israel. ¿Por qué? Porque es una ciudad moderna, sobre el mar, que tiene playa, es una ciudad bulliciosa, y donde tiene muy buenas playas y muy buena gastronomía. Se muteó la... Ahí estoy. Ahí está. ¿Me escuchan? Bien, eso, como les decía, es una ciudad cosmopolita y es una ciudad gay friendly, por lo cual es otro de los contrastes que vamos a ver durante nuestro recorrido, porque vamos a encontrar fiestas gays y vamos a encontrar judíos ortodoxos, rusos ortodoxos, muchos cristianos católicos. Vamos a encontrar un poco todo esta mezcolanza de gente que es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Y dentro de lo que es la ciudad de Israel, de Tel Aviv, como parte histórica, más allá de toda la parte de la movida nocturna y demás, vamos a tener la ciudad de Jaffa o Jafo, o la ciudad antigua de Jaffa, que es donde tiene el puerto que se considera el puerto más antiguo del mundo. El puerto habla de la época del rey Salomón, así que imagínense la antigüedad de este puerto y de estas callejuelas que vamos a recorrer en la ciudad de Jaffa, que está pegadita a Tel Aviv, por lo cual prácticamente no nos damos cuenta que estamos en una ciudad o en la otra. Y vamos a empezar nuestro recorrido, entramos por Tel Aviv, ahí si queremos hacer unos días de playa vamos a ir unos días antes, pero es donde empezamos todo nuestro recorrido cultural. Y vamos a ir hacia el norte del país y vamos a visitar, camino a Haifa, vamos a visitar la antigua ciudad de Cesarea, la famosa Cesarea Marítima. Es una ciudad romana de la época de los romanos, del Imperio Romano, que está literalmente sobre el mar Mediterráneo. Y esta ciudad, antigua ciudad marítima, de a poquito está desapareciendo porque el Mediterráneo se la va comiendo. El Mediterráneo va subiendo sus aguas y se va comiendo de a poquito, pero dentro de toda esta ciudad vamos a encontrar un anfiteatro romano, obviamente restaurado, con una acústica impresionante, en donde hace algunos años fue a cantar Mercedes Sosa, ¿no? No sé si se acuerdan de ese recital. Bueno, Mercedes Sosa tocó en este anfiteatro en la ciudad de Cesarea Marítima. Y vamos a seguir hacia el norte y vamos a llegar a la ciudad de Haifa. La ciudad de Haifa está muy cerquita con la frontera del Líbano, bien al norte. Y acá volvemos a esta contradicción. Esta ciudad súper moderna, una ciudad universitaria, por lo cual vamos a tener muchísima gente joven recorriendo sus calles, y además vamos a tener el puerto más importante de todo Israel. Pero también la ciudad de Haifa es conocida por el centro, como ven en esta foto, esta cúpula dorada, que es el centro Bahá'í. Es una nueva religión que nace en India, que tiene sus bases sentadas en el budismo y en la igualdad, sin distinción de género, sin distinción de raza. Somos todos iguales. Eso dice el Bahá'í. Y el centro de peregrinación en Occidente está en la ciudad de Haifa. Y vamos a seguir recorriendo esta ciudad, que también habla de la época bíblica, porque la ciudad de Haifa está ubicada sobre las bases del Monte Carmel, donde hoy vamos a poder ir a visitar. Por Israel y Jordania, que me mandó Marta. Alguien está hablando, si se puede mutear, por favor. No, con alguien que es de turismo. Alguien está hablando que no puedo descubrir. La ciudad de Haifa, entonces, además habla de la época bíblica también, como les decía, está sobre los montes, sobre las bases del Monte Carmel, y es esta contradicción, obviamente, que les contaba. Una ciudad portuaria, el puerto más grande sobre el Mediterráneo, de toda esta zona de Medio Oriente, una ciudad universitaria, y además volvemos siempre a la época bíblica. Durante todo nuestro recorrido vamos a ver que
si leímos la Biblia o si la volvemos a leer, vamos a encontrar todo el tiempo estos lugares que vamos a ir recorriendo. Y muy cerquita de la ciudad de Haifa, vamos a llegar a la ciudad de Acre o Acro. Todas las ciudades en Israel tienen los dos nombres. Por eso le dije Jafo, Jaffa, Acre o Acro. Todo el tiempo vamos a encontrar los dos nombres y es lo mismo. La ciudad de Acre es la ciudad de los cruzados. Alguna vez seguramente escucharon hablar cuando los cruzados venían desde Europa mandados por sus reyes para llegar hasta Jerusalén, que era la Tierra Santa. Bueno, aquí hicieron base y vamos a tener una antigua ciudad sobre la ciudad actual, se construyó arriba y después empezaron a descubrir lo que había bajo la ciudad nueva de Acre, y vamos a tener esta ciudad de los cruzados, en donde nos van a contar un poquito qué hacían los cruzados, y por supuesto seguramente les suena quizá de Código Da Vinci o de alguna que otra película, se habla mucho de los caballeros templarios. Bueno, aquí nos van a contar un poco quiénes eran los templarios y quiénes eran el resto de los cruzados que venían a conquistar la Tierra Santa. Y desde aquí nos vamos a ir hacia la zona de Tiberias, la zona de Galilea. Y acá aquel que estudió un poquito la historia de Jesús y leyó la Biblia, yo siempre digo que para mí la Biblia es un gran libro de historia, más allá de la religión. Vamos a llegar a la zona de Galilea. ¿Qué es la región de Galilea? Es la región en donde se crió Jesús y cuando fue adulto vino y donde ocurrieron casi todos los milagros de Jesús. Entonces, aquí es donde vamos a hablar mucho sobre toda la obra de Jesús, en la región de Galilea. Y si hablo de Galilea, seguramente les suena el famoso mar de Galilea. Bueno, también vamos a ir a conocer el famoso mar de Galilea. ¿Qué se visita en la región de Galilea? La ciudad de Nazaret, en donde vivió María y José, y donde vivió su infancia Jesús. Vamos a ir al mar de Galilea, vamos a navegarlo. Vamos a visitar el famoso monte de las Buenaventuranzas, vamos a visitar la ciudad antigua de Cafarnaúm, Taqua y el famoso río Jordán. Pero a su vez, todo esto habla mucho de la historia y de la obra de Jesús, pero también vamos a ir a conocer la zona de Kibbutz, o Kibbutzim. Cuando hablamos de muchos kibbutz, hablamos de Kibbutzim. Y vamos a ir a conocer, y vamos a tener quizá la posibilidad de alojarnos en un kibutz y entender qué es un kibutz. Esta experiencia de, yo siempre digo que ignorante, antes de ir yo creí que me iba a meter como en una comunidad amish, como llevado a la antigua, que vivían en la época de antaño, y no, los kibutz son poblaciones con una sociedad socialista, cooperativista, por decirlo de alguna manera, en donde generalmente todos tienen sus casas, viven ahí, y el que quiere va a trabajar y se va vive en las ciudades de afuera, y además dentro de los kibutz vamos a tener hoteles tipo kibutz. Entonces nos vamos a poder alojar y vivir la experiencia de lo que es un kibutz y recorrerlo por adentro, y nos van a contar un poco cómo es la experiencia de vivir ahí adentro, ¿no? O sea, porque por ahí no entendemos demasiado. Yo que vengo de un pueblito muy chiquito, me hizo acordar mucho a mi pueblo, a que no existen las cerraduras, vas a un jardín de infante y ves todos los cochecitos de los nenes afuera, nadie roba nada, porque viven en esta sociedad cerrada, pero que a su vez tiene de las mejores fábricas de tecnologías del mundo. Toda la industria tambera que tenemos hoy en la cuenca lechera de Argentina, mucha de esta industria, de estos utensilios que se utilizan, salen de los kibutz, de las fábricas de los kibutz, que son muy buenos en lo que es tecnología. Y un dato, cuando empezó lo del coronavirus, en abril, se comentaba que estaban desarrollando la famosa vacuna dentro de uno de los kibutz, porque además hay kibutz que se dedican a la medicina o a la farmacología. Con 3 coronas, ¿está bien o no? Y dentro de lo que es
región de Galilea, vamos a conocer la famosa ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret es la ciudad en donde, vamos a decir, que es la cuna del cristianismo. ¿Por qué decimos que es la cuna del cristianismo? Que es la ciudad en donde el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y vamos a visitar la famosa Iglesia de la Anunciación, en donde está la gruta, en donde se supone que el ángel Gabriel se le presentó a María. Y acá voy a hacer esta aclaración en donde cada uno de los lugares santos o que sucedieron cosas que relata la Biblia, yo voy a hablar donde supuestamente. ¿Por qué hablo de supuestamente? No es que descrea de lo que sucedió, sino que no se sabe el lugar exacto en donde sucedieron. ¿Es en la zona, es en la región o es en los lugares donde supuestamente sucedió? No se puede dar fe de que realmente sucedió en este lugar. Pero se descubrió la gruta y se cree que fue allí por el tema de todos los relatos que encontramos. Entonces siempre hablamos de suposiciones porque cuando hablamos de tema de fe, no podemos hablar de algo concreto. Entonces, existe la gruta, existe la iglesia, pero se supone que es la zona en donde... ¿Me escuchan? Bien. Dentro de esta iglesia vamos a tener algo que a mí es de las cosas que más me gustó, que vi en todo mi recorrido, que fue la representación de cada una de las vírgenes de acuerdo al país. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener la famosa Virgen de Luján, que es la patrona de Argentina, vamos a tener la Virgen de Guadalupe de México, como nosotros la conocemos y la representaron. Pero vamos a tener, por ejemplo, la Virgen filipina, la Virgen tailandesa, la Virgen de Etiopía, la Virgen japonesa. Entonces vamos a tener diferentes representaciones de la Virgen María según la nacionalidad de cada país. Entonces, un poco esto de entender que las cosas son como cada uno las ve, ¿no? Entonces, para nosotros la Virgen siempre fue esta imagen de mujer blanca, de piel clara, rubia, de ojos claros, más o menos es como representamos siempre a la Virgen. Bueno, de repente nos encontramos con una Virgen negra, nos representamos con una Virgen tailandesa, con la vestimenta y la ornamentación tailandesa. Entonces es muy interesante ver cómo cada país ve a su Virgen, ¿no? Como las diferentes formas de ver lo que uno cree. Y vamos a seguir por esta región de Galilea y vamos a llegar al famoso Mar de Galilea. Y acá vengo a desmitificar. No es un mar, sino que es un lago. Es el lago de agua dulce más grande del mundo, por eso se lo considera mar. Está sobre los bases de la ciudad de Tiberias, también antigua ciudad que no queda vestigio de aquella época, pero sí en las inmediaciones del Mar de Galilea. Y dentro de este Mar de Galilea vamos a ir a conocer el Monte de las Buenaventuranzas. ¿Qué es el Monte de las Buenaventuranzas? El lugar en donde Jesús dio uno de sus sermones y en donde llegó la gente de toda la región, no solo de Galilea, sino de regiones distantes, en donde llegaban a escuchar a este que decía ser el Mesías, que decía ser el Hijo de Dios. Imagínense que ahora nos trasladamos en 100 kilómetros en 1 hora y media, 2 horas. Imagínense la gente en aquella época caminando, llegando, que se iba dando a conocer, que iba a hablar el famoso Mesías, el que se decía ser el Hijo de Dios. Así que vamos a llegar a estos lugares, obviamente vamos a tener una iglesia y un convento carmelita, en donde nos van a contar un poco de qué se trataban de estos sermones. Vamos a tener también Tagua, que es el lugar en donde Jesús multiplica los peces y los panes, ¿no? Este lugar en donde Jesús tenía toda la gente escuchándolo y no alcanzaba la comida, entonces ocurre este milagro de la multiplicación de los peces. Y la famosa Cafarnaúm. Cafarnaúm, más allá de ser una antigua ciudad romana, también a los pies del Mar de Galilea, es donde está la famosa casa natal de Pedro. Pedro, el primer papa, Pedro el discípulo. Encontramos los restos de esta casa y a su vez
acá sí sucede algo que nos da de pensar que es el lugar exacto donde estuvo Jesús, porque hay una sinagoga, encontramos los restos de una sinagoga, y siempre cuentan, en la Biblia cuentan cuando Jesús se enfrenta a los locales en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, sí es de los lugares que podemos quizá dar fe de que realmente Jesús estuvo aquí en esta sinagoga, en la ciudad de Cafarnaúm. Y dentro de esta región de Galilea vamos a pasar por Beit Shan, que es una de las antiguas ciudades romanas, también una ruina romana, que se considera la tercer mejor conservada del mundo. La primera y la segunda se la están disputando entre Éfeso, en Turquía, y Jerash, en Jordania, que la vamos a ver, pero la tercera, sin duda, es la ciudad de Beit Shan, en Israel. Y vamos a llegar al río Jordán. El río Jordán, famoso, conocido por ser el río en donde Jesús se bautizó, y en donde Juan el Bautista bautizaba a todos los que se querían convertir. Por supuesto, no es el lugar exacto, ahora vamos a ver cuando vayamos a Jordania, a dónde fue el lugar exacto, pero sí, aquí vamos a tener la posibilidad, de todo aquel que quiera en el tour, sí, aquí nos dan la posibilidad de renovar los votos de bautismo. Aquí vamos a tener la posibilidad de, pagando no más de $10, nos van a dar esta túnica blanca. Bueno, esta es una de mis compañeras de trabajo que lo hizo, por eso también hay que elegir bien la fecha si lo queremos hacer, porque si vamos en invierno es un poquito frío, pero nos vamos a poner esta túnica, nos vamos a sumergir en las aguas del río Jordán, después tenemos un vestuario para cambiarnos, y nos van a dar un diploma en donde dice que nos rebautizamos en las aguas del río Jordán. Todo aquel que no quiera sumergirse tiene la posibilidad de llegar en estas escalinatas, y aunque sea tocarnos, por supuesto, y todos los que fuimos, por más que no hicimos la inmersión completa, nos mojamos y sentimos esta necesidad de tocarnos nuestra frente con las aguas del río Jordán. Y continuando hacia el sur, vamos a llegar a la joya de Israel, a la perla, como me gusta decirle a mí, y vamos a llegar a la capital religiosa del mundo. Yo creo que sin duda es la capital religiosa, es la capital de las 3 religiones monoteístas del mundo, y vamos a tener la famosa ciudad amurallada de Jerusalén. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la ciudad amurallada? Los lugares santos de estas 3 religiones. Vamos a encontrar dividido la ciudad amurallada en 4 barrios, y en donde vamos a poder circular sin ningún problema de un barrio a otro. Por eso les digo esto de que son 2 comunidades tan enfrentadas, pero a su vez que conviven en paz dentro de una ciudad amurallada. Dentro del barrio armenio vamos a tener la famosa tumba del rey David, y en donde sucede la última cena de Jesús y sus discípulos. Dentro del barrio cristiano vamos a tener las últimas estaciones del Vía Crucis y el famoso Santo Sepulcro. Dentro del barrio musulmán vamos a tener casi todas el resto de las estaciones del Vía Crucis, y la explanada de las mezquitas, donde vamos a poder observar la mezquita de la Roca, el Duomo de la Roca, esta cúpula dorada, que vamos a verlo, que es el lugar sagrado y santo donde Mahoma ascendió a los cielos para los musulmanes. Y dentro del barrio judío vamos a tener el famoso Muro de los Lamentos. Entonces vamos a hacer un recorrido durante casi todo un día de la visita de la ciudad antigua de Jerusalén. Y dentro de esta ciudad antigua vamos a tener la posibilidad de hacer el Vía Crucis. Como yo les conté, es un tour cultural, no es un tour religioso, pero vamos a tener esta posibilidad de recorrer todo el Vía Crucis desde el palacio de Poncio Pilatos, donde Poncio Pilatos decide, como dice el dicho, lavarse las manos y decir que el pueblo lo condene, y va a estar todo el recorrido hasta llegar a la famosa iglesia del Santo Sepulcro. Vamos a pasar por todas las estaciones, pero lo que no vamos a tener es esta posibilidad de rezar un rosario en cada una de las estaciones. Esto se hace en un tour religioso hecho a medida, con un sacerdote o como cada uno quiera, pero en los tours tradicionales generalmente no se hacen tours religiosos.
Y todas las estaciones nos van a llevar hacia la iglesia del Santo Sepulcro. Y la iglesia del Santo Sepulcro va a tener lugares santos como la famosa piedra de la unción, en donde depositan a Jesús luego de ser crucificado y lo envuelven en la sábana santa. Vamos a tener el famoso Gólgota, en donde crucifican a Jesús. Y el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, aquí viene otra de estas discusiones entre diferentes religiones, que si eso no es el lugar real. Bueno, se considera que no es el lugar real porque está dentro de las murallas. Generalmente el sepulcro estaba fuera de las murallas y vamos a ver a dónde se considera que es el lugar real. Pero muchos dicen que en realidad lo que se llevó fue la piedra donde estuvo reposando Jesús y lo hicieron todo en este mismo lugar que representa, sí, el lugar en donde deciden condenarlo a Jesús. Y dentro de la iglesia del Santo Sepulcro viene otra de estas ambigüedades que tenemos, es una iglesia está dividida en muchas religiones. Vamos a tener altares armenios, católicos apostólicos, ortodoxos rusos, ortodoxos griegos. Vamos a tener un altar dedicado a los coptos, que son los ortodoxos, los cristianos egipcios. Entonces, dentro de una misma iglesia vamos a encontrar muchísimas religiones. Esto es, la verdad, es otra de estas contradicciones y estos contrastes que vamos a ver, porque en realidad siempre digo lo mismo, todos creemos en lo mismo, todos creemos en un mismo Dios, tenemos diferentes profetas o mesías, pero más o menos vamos a creer todos en lo mismo. Y si hablamos de lugares santos y de creencias dentro de la ciudad antigua, vamos a encontrar el famoso Muro de los Lamentos y la Mezquita de la Roca, que es esta de cúpula dorada que vemos acá, que literalmente está atrás. Si ustedes ven en esta imagen, está el Muro de los Lamentos y atrás se ve la cúpula dorada. El Muro de los Lamentos es el lugar sagrado para los judíos, es el lugar que representa el muro occidental, la muralla occidental, que protegía al templo. Ni siquiera es el templo, no les quedó restos de templo, sí les quedó esta muralla, pero por eso es el lugar sagrado para ellos. Está dividido en zona de hombres y mujeres, y a su vez, nosotros podemos ingresar sin ningún problema, y por supuesto, como es un lugar santo y sagrado, hay que respetar su culto, pero podemos tener la posibilidad de dejar nuestros agradecimientos, nuestros deseos, o nuestras plegarias en el Muro de los Lamentos. Y la Mezquita de la Roca es la mezquita donde supuestamente Mahoma ascendió a los cielos, se encuentra supuestamente las huellas del caballo, y es de los pocos lugares en donde no podemos ingresar. Solamente pueden ingresar musulmanes. Y yo siempre cuento mi historia que 4 veces intenté ingresar, y 4 veces por puertas diferentes, y siempre me frenaron y me dijeron que no era musulmana, por lo cual no podía ingresar a la explanada de la mezquita, así que es una deuda pendiente que tengo no solo con Israel, sino conmigo, de poder ir a conocer la famosa explanada de la mezquita. Acá, como les contaba, bueno, un deseo que estamos pidiendo todos es que se acabe la cuarentena, que se encuentre la cura del coronavirus, pero acá este contraste que les decía al principio de un rabino con el Papa agradeciendo sobre el Muro de los Lamentos, y volvemos a lo mismo, ¿no? Somos todos iguales, somos todos lo mismo, le ponemos diferentes nombres y diferentes vestimentas a nuestras creencias, pero somos todos hermanos realmente. Y aquí este contraste de lo que les contaba, la ciudad antigua, la ciudad amurallada, muralla de la época de Suleimán el Magnífico, el último imperio, que el Imperio Otomano fue el último imperio que conquistó Jerusalén, sobre las antiguas murallas de la época de Jesús, donde vamos a poder escuchar todas las historias y los relatos, y frente a la ciudad antigua tenemos la ciudad moderna de Jerusalén, separadas literalmente por una calle, y vamos a tener la zona de Mamilla Street, que es una zona súper moderna, con centros comerciales, con hoteles de súper lujo, en donde vamos a tener bares, restaurantes y tiendas de lo que se imaginen. Entonces, volvemos a esta contradicción, ¿no? De lo antiguo y lo moderno, simplemente cruzando una calle.
¿no? Esto que les contaba de Tel Aviv al principio, bueno, en Jerusalén también lo vamos a vivenciar. Y saliendo de la ciudad antigua, vamos a visitar diferentes lugares muy interesantes, entre ellos el famoso Monte de los Olivos, en donde está la iglesia Getsemaní, la iglesia en donde hay alguien, otra vez, está interfiriendo el audio. Alguien, ¿se pueden silenciar, por favor? ¿Se fijan todos que tengan su microfonito rojo tachado? Sí, papá, ¿por qué Hay que saca sacar, el wifi? porque en la ruta vas a tener wifi. Hay alguien que está hablando que viaja. Pero no anda el Zoom si no es con wifi. Pau, dame un segundo que muto a todos y Dale. te vuelvo a dar a vos espacio. Porque va a andar sin wifi. ¿De dónde mierda? A ver, abrí la puerta, papá, por favor. No, me cagaste todo. Bien, ahí estoy otra vez. Ahí está, Pau. Listo, genial. Seguimos. Disculpen, pero bueno, estamos No, todos por favor. aprendiendo, así que Pero está perfecto. Está bárbaro, no hay problema. Bueno, continuando, les estaba contando el famoso Monte de los Olivos, en donde está la famosa iglesia Getsemaní, en donde Jesús se le presenta Dios se le presenta a Jesús y le dice que alguien lo iba a traicionar antes de que cante el gallo. La famosa tumba del rey David, en donde muy cerquita sucede la última cena, vamos a poder visitar el recinto. Y aquí está el lugar donde yo les contaba que era la famosa tumba del jardín. Vieron que yo les dije en el Santo Sepulcro, se considera que no es el lugar exacto. Bueno, el lugar exacto se considera que es en la tumba del jardín, muy cerquita a la muralla, muy cerquita del Santo Sepulcro, y es el lugar sagrado para toda la religión protestante. Aquí es donde vamos a ver muchísimo congregación de protestantes, de alemanes, recorriendo la tumba del jardín. Y si hablamos de Israel moderno y de Jerusalén moderno y de la historia de Israel, no podemos evitar hablar del Holocausto. Y vamos a tener el famoso Museo del Holocausto, un lugar muy interesante, muy conmovedor, en donde el museo en sí ya es una obra de arte, representa muy bien lo que es la historia de Israel, y vamos a tener toda la historia contada por ellos, por los judíos, esta historia que ellos tratan de que no se pierda y que las generaciones venideras lo sepan y lo conozcan y siempre esté viva esta historia. La verdad que es, como les dije, muy conmovedor. Una vez que se ingresa, se hace todo el recorrido, no es que a mitad de camino, bueno, salgo, no, tenés que hacer sí o sí todo el recorrido, en donde vamos a no solo saber un poco más sobre la historia contada desde ellos, sino que además hay muchos testimonios de sobrevivientes que hoy viven ahí. La verdad que es una de las visitas obligadas para hacer. Y otra de las visitas obligadas, ya terminando la visita en lo que es Jerusalén. Hola. Otra vez, hay alguien que se despoja. Ahí está, perfecto. Y otra de las visitas obligadas es el Santuario del Libro. ¿Qué es el Santuario del Libro? Es en donde vamos a encontrar los originales rollos del Mar Muerto, que se encontraron en el Mar Muerto, en los que hablan en la antigua película, aquí, Indiana Jones, creo que es quien habla, yo soy muy mala con las películas, y además donde vamos a tener una representación de Jerusalén en la época de Jesús, es una maqueta a escala reducida, en donde vamos a ver realmente cómo era la ciudad de Jerusalén en aquella época, vamos a ver el templo,
que ya a los judíos no les quedó más rastros, y vamos a entender un poco lo que era en aquella época la famosa ciudad de Jerusalén. Y cerquita de la ciudad de Jerusalén, ya nos vamos a territorios cisjordanos, que pertenecen a la autoridad palestina. Vamos a ir a la ciudad de Belén. Belén no pertenece políticamente a Israel, pertenece a lo que es la autoridad palestina, territorio cisjordano, por lo cual para ir a Belén vamos a necesitar ir con pasaporte. ¿Ok? Siempre que vayamos, que salgamos de Jerusalén para ir a Belén o transitemos territorio cisjordano, tenemos que llevar el pasaporte encima por una cuestión de seguridad y por si nos perdemos con nuestro guía y tenemos que ingresar otra vez a Jerusalén, vamos a tener que probablemente presentar el pasaporte. Cuando lo hacemos con tour no hay problema. Y dentro de la ciudad de Belén vamos a ir a conocer la famosa iglesia de la Natividad. La iglesia de la Natividad alberga el famoso pesebre en donde nació Jesús. La verdad que es de los lugares, para mí fueron de los más conmovedores de todo el recorrido, porque se supone que aquí nace un poco, como les dije, nuestra historia, y es el lugar real. Yo de chiquita siempre me acuerdo que nos contaban y armábamos el pesebre y en Navidad, y lo imaginábamos, bueno, y llegás a este lugar en donde supuestamente sucedió. Acá en la foto de abajo van a ver a un hombre que está como un poco medio agachado. Esa es la iglesia, la puerta de la iglesia, la puerta principal. Entonces, para ingresar a la iglesia de la Natividad, literalmente nosotros hacemos reverencia, porque estamos entrando al lugar en donde nació Jesús. La iglesia, por supuesto, como todas las iglesias de casi todo Israel, están divididas en diferentes altares de diferentes religiones, y vamos a llegar a la gruta en donde, en la foto de aquí abajo, en donde supuestamente era el lugar real del pesebre. Esta es la visita a Belén, que se hace también desde Jerusalén, se hace generalmente de mediodía. Y para ir terminando el recorrido que hacemos en este tour virtual por Israel, vamos a llegar a la famosa Masada. ¿Qué es Masada? Es una fortaleza que construye el rey Herodes, el rey de la época de Jesús, construye en esta meseta, en esta montaña, para protegerse de los romanos. Y esta fortaleza, vamos a llegar por teleférico, la verdad que se conserva muy bien y tenemos unas vistas impresionantes del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque está literalmente enfrente al Mar Muerto. Y en el Mar Muerto vamos a tener la posibilidad de llegar, entrar a un complejo en donde vamos a tener la posibilidad de hacer inmersiones en el Mar Muerto. Ya siempre acá vamos a hacer la misma recomendación, ya cuando lleguemos a Jordania es lo mismo. Siempre antes de ir al Mar Muerto tienen que hablar con sus médicos. ¿Por qué? Porque si tenemos problema de presión alta o algún tipo de problemas en la piel, hay que tener mucho cuidado. Tiene más de 70 veces más de sales que el mar común, y acá ya viene todo tipo de aclaraciones, hombres y mujeres, no afeitarse ni depilarse el día antes de ir porque realmente la pasamos mal. Si tenemos heridas, realmente nos arde, o sea, literal. Y, como siempre cuento, yo estaba un poquito más demacrada, pero vine mucho más rejuvenecida, te haces todos los baños con el Mar Muerto, ahí mismo, no hay que pagar, los tenemos ahí, agarramos el barro y nos untamos, y lo pasamos de 10, no, ahí vemos la foto de unos pasajeros, todos untados, después nos sumergimos, literalmente flotamos, es muy complicado después pararse, y acá sí tenemos que llevar traje de baño que sean para después el descarte, porque se arruinan mucho, y llevar ojotas, crocs, o zapatitos, los que van a lugares donde hay corales, porque la sal se calcifica, y la verdad que puede lastimarnos y mucho. Entonces, la posibilidad de ir a hacer un tratamiento después también, tenemos ahí un sector de spa, y por supuesto, aunque sean caras, tenemos que traernos las cremas del Mar Muerto, porque son espectaculares. Se me terminaron y la verdad que estoy muy enojada porque fue el año pasado una de mis amigas y me olvidé decirle que me traiga, la verdad que acá no se consiguen esas cremas reales hechas ahí en el Mar Muerto. Acá te dicen, no, es con barro del Mar Muerto. No, bueno, las de ahí son con agua y con barro del Mar Muerto, y la verdad que son espectaculares. A los que nos gusta gastar
tenemos ahí un gastito obligatorio. Y para ir terminando este recorrido por Israel, vamos a tener, por supuesto, después de hacer todo este recorrido cultural, histórico, conmovedor, hay mucha gente que se emociona mucho, vamos a tener la posibilidad de hacer playas. ¿Y a dónde? Si no la queremos hacer en Tel Aviv, nos podemos ir a la zona de Eilat, bien al sur, en el Mar Rojo, en donde se junta Egipto, Jordania e Israel. Acá vamos a tener la posibilidad de hacer, siempre digo lo mismo, mínimo 3 noches, porque tenemos que tomar un vuelo, llegar por tierra termina siendo un poco complicado porque hay muchos territorios cisjordanos, entonces evitamos ir por tierra. Fíjense los que les contaba, perdón, de dónde está la Franja de Gaza. Fíjense dónde queda y en dónde hacemos todo nuestro recorrido, lo hacemos todo para el norte, lo más al sur que hacemos es Jerusalén. Siempre nos movemos todo por el norte. Entonces la posibilidad de ir a Eilat a hacer playas, tiene muy buena hotelería Eilat, tiene la verdad que un puerto con yates por supuesto, el dinero está en todos lados, Israel no va a ser menos que eso, y la posibilidad también de hacer actividades de desierto en el desierto de Negev, muy cerquita de la ciudad de Eilat. Pero aquí no termina nuestro recorrido. Perdonen, la comida, importante. Me estaba olvidando porque para nosotros es muy importante el tema de la gastronomía. Como siempre decimos, los argentinos somos de muy buen comer, y la comida en Israel, hablamos de la comida kosher. ¿Qué es la comida kosher? Bueno, a simple rasgos no voy a hablar en detalle. Sí. Vos sumás muchos puntos con la comida y el shopping. Exactamente. La comida para mí y para nosotros en Kim Midas es muy importante porque los pasajeros también necesitan comer y bien comer, y por supuesto hay que traer valijas además. Yo siempre digo, Israel es caro, pero me traje mis cosas también, una valijita siempre de más, se trae. El que viaja conmigo después aprende a comprar. El regateo es fundamental. La comida, les decía, vamos a descubrir lo que es la comida kosher. Yo no voy a entrar en detalle porque no sé los detalles exactos, pero por supuesto no se puede comer cerdo, y lo que no se puede comer tampoco es mezclar carnes con lácteos, ¿no? Entonces nos parece raro, por ejemplo, me pasó ir a comer una hamburguesa, y de repente la hamburguesa no tiene queso, y tampoco tiene bacon. Tiene todas las verduras que queramos, tienen todas las salsas, pero esa cheeseburger típica que comemos cuando estamos de viaje al Paso, bueno, en Israel no sucede, pero la comida es espectacular, la verdad que, y después tiene la comida árabe, o lo que nosotros conocemos como comida árabe, como la comida del Medio Oriente, y a su vez esta comida que traen los europeos de Europa del Este, esta comida mucho a base de cebolla, de papa, mucha masa filo, que traen estos tipos guisos que traen de Europa del Este, entonces es esta fusión de sabores que la verdad es muy buena. Y contarles que durante todo el recorrido de Israel vamos a tener agua potable diferente que nos pasa en otros destinos. Acá podemos tomar agua del grifo sin ningún problema. Entonces, para los que somos materos, nos viene bárbaro porque cargamos agua en las pavas eléctricas del hotel y tomamos mate, y también en cada uno de los bares y restaurantes nos van a poner una botella de agua, un jarrón. Tómenla con confianza porque el agua es potable, es muy, muy buena el agua, viene del río Jordán y del mar de Galilea, es agua dulce. Y como les dije, para ir completando este itinerario, vamos a hacer el cruce a Jordania. ¿Cómo vamos a cruzar a Jordania? Bueno, vamos a tener la posibilidad de cruzar en un aéreo, pero también tenemos la posibilidad de cruzar por tierra. El que quiere puede tener esta posibilidad de hacer esta frontera terrestre, y acá es otro mito que venimos a derribar. No hay ningún problema en cruzar por tierra, porque son países, como les dije, son primos hermanos. Están muy cerquitas y comparten mucha historia. Jordania la conocemos como la tierra de los tesoros. Es otra parte de es la cuna de esta historia religiosa de Occidente, porque por aquí pasó Moisés, por aquí se divisó la tierra prometida, y por aquí también sucedió mucho de la historia bíblica. Hay muchos monumentos y templos que la verdad nos quitan el aliento. Vamos a tener playas también, para comparar un poco con las que son las playas de Eilat. Las distancias son muy, muy cortas, es un país muy seguro, y vamos a conocer lo que es la cultura beduina.
¿Cuándo viajar a Jordania? En la misma época que Israel. El verano es muy caluroso y el invierno suele ser un poquito frío. Acá sí tenemos que tener en cuenta el Ramadán, como les venía contando de otros países árabes, hay que tener en cuenta cuando esos hacen el mes de ayuno. Requiere visa y requiere vacuna de la fiebre amarilla, Jordania. Y la visa generalmente se hace o en el aeropuerto y si reservan con anticipación es un trámite gratuito. Los billetes 2006 en adelante y se van a cambiar a la moneda local que es el dinar jordano. Y acá vamos a encontrar que Jordania tiene los precios bastante parecidos a Israel, es bastante costoso, y fíjense que un dinar jordano es $1.40, es más caro la moneda local que el dólar. Una cena más o menos para 2 personas cuesta algo así de $35, y contarles que aquí sí la religión es mayoritariamente musulmana, pero como les venía diciendo, conviven en todos los países, sin ningún problema, todas las religiones. ¿Dónde voy con esto, vamos chica? a A ver, tener, Matilde. en Israel, en Jordania vamos a tener como 4 lugares importantes. Uno es Amán, que es su capital, el otro es Petra, seguramente alguna vez escucharon hablar de Petra, el Mar Muerto, que compartimos con Israel, y los famosos desiertos de Wadi Rum. Como les dije, son distancias cortas, generalmente los itinerarios se pueden empezar cualquier día porque vamos a dar toda la vuelta todo el tiempo, y también vamos a tener guías de habla hispana. Un poquito esta imagen de este beduino, estos hombres maquillados, y contarles que Jordania es mucho más que Petra, ¿no? La gente habla de Jordania y piensa simplemente en Petra, esta famosa ciudad de los nabateos, pero la verdad que vamos a tener mucho más. Amán es la capital, ahí va a llegar la imagen de Amán. Amán es su capital, es una ciudad muy tranquila, es monocromática, como ustedes ven en esta imagen, tiende a ser muy chata, y cuando llegamos a Amán ya descubrimos que estamos en un país que podría pertenecer a Europa sin ningún problema por su modernísimo aeropuerto. La verdad que es una economía muy activa, es una monarquía, tiene Amán, y seguramente alguna que es fanática de la moda y de la realeza europea alguna vez escuchó hablar de la famosa princesa Rania, que siempre marca tendencia en la moda, es la hija del rey actual de Jordania, la famosa princesa Rania de Jordania. Y dentro de lo que es la ciudad de Amán, vamos a ir a conocer el famoso templo de Hércules, antiguo templo de la época romana, un anfiteatro muy bien conservado también, y muy cerquita yo les conté que se compiten las antiguas ruinas romanas, compiten en primer lugar la ciudad de Éfeso en Turquía con la ciudad de Jerash en Jordania. Está muy, muy cerquita de la ciudad de Amán, vamos a ir a visitarlo. Y otro lugar que vamos a visitar es la zona de Betania. Betania es el lugar donde estaba Juan el Bautista sobre el río Jordán bautizando a todos los fieles que querían seguir a Jesús. Entonces, por eso les dije que todo lo que es la Tierra Santa transcurre entre Israel y Jordania, porque la zona de bautismo quedó del lado jordano, de aquel lado del río, no de este lado donde está Israel. Y vamos a continuar y vamos a encontrar los castillos del desierto, y los castillos jordanos. Estos castillos son de la época de los cruzados. ¿Se acuerdan que en Acre, en Israel, les conté que estaba una antigua ciudad cruzada? Bueno, en Jordania vamos a encontrar los castillos en donde se asentaban y hacían base para conquistar Jerusalén. Por eso, vuelvo a repetir, era toda una misma zona. Lo único que hoy las divide es la política, la economía y un río, que es el río Jordán. Y vamos a continuar nuestro recorrido y vamos a llegar a Monte Nebo. ¿Qué es el Monte Nebo? Es el lugar en donde Moisés asciende al monte y ve la famosa tierra prometida que Dios le dijo que iba a llegar. Por supuesto, ustedes saben la historia de Moisés. Moisés nunca llega a la tierra prometida, pero sí logra verla después de 30 años de deambular por el desierto. Llega a divisar lo que era la tierra prometida, y esto sucede en el famoso Monte Nebo.
y camino hacia Petra, estamos yendo de Amán hacia Petra, estamos yendo hacia el sur en Jordania, vamos a pasar por la antigua ciudad de Madaba. Madaba es una ciudad en donde vamos a encontrar vestigios del mosaicismo bizantino, y vamos a encontrar un mapa de la Tierra Santa hecha todo en mosaico. La verdad que es muy interesante. También vamos a encontrar una iglesia cristiana ortodoxa, y griega en este caso, y vamos a tener la posibilidad a veces de interactuar con los feligreses ortodoxos griegos jordanos. Entonces también termina siendo un poquito interesante esto de poder asistir quizá a una misa y ver cómo son estos rituales ortodoxos griegos, tan diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros ya desde la vestimenta, ¿no? Y vamos a llegar a la ciudad de Petra. Esta ciudad, la ciudad rosa, esta ciudad que es muy conocida por ser la antigua ciudad de los nabateos, ciudad construida en la roca, protegida, y para llegar a la ciudad de Petra, esto es más o menos un mapita para que ustedes tengan idea, vamos a tener aproximadamente 2 kilómetros desde el ingreso hasta donde está el tesoro, que es la imagen más conocida, y después vamos a seguir recorriendo una antigua ciudad, por lo cual es muy, muy grande, y vamos a tener más o menos unos 4 kilómetros más hasta llegar al famoso monasterio, y esto ya es para los valientes que se animan a subir los 800 escalones para llegar al famoso monasterio. Como les contaba, es una ciudad que está excavada en la roca y fue una ciudad escondida. ¿Por qué? Porque para ingresar a la antigua ciudad, vamos a ingresar por el famoso desfiladero Osí, que tiene más de 2 kilómetros, y es este camino que se llega desde la puerta de entrada de Petra hasta el famoso tesoro, que es la imagen más representativa. Es un camino plano, acá no tenemos que subir escaleras ni nada, es un camino plano, pero aquel que no quiere puede contratar algún mateo, estos carritos tirados a caballos, o carritos eléctricos, el que quiere evitar también ir en caballos, se pueden contratar estos carritos. Este es el famoso tesoro, en donde vamos a llegar. Por supuesto que no se puede ingresar a ninguno de estos lugares, pero sí entender esta fascinación de los nabateos de construir y esculpir sobre la roca y construir para adentro. Adentro los edificios serán profundos, pero con un diseño, y se conservan perfectamente porque durante muchos años no la pudieron descubrir, estuvo perdida dentro de lo que fue toda la tierra de Jordania. El tesoro también, vamos a tener la posibilidad de hacer lo que se llama el famoso Petra by Night, esta posibilidad de ir a la noche, y nos van a contar un poquito lo que es la historia del tesoro, y simplemente tener estas imágenes de todo el tesoro iluminado con velas, todo el ingreso por el desfiladero a la luz de las velas, y si nos toca una noche estrellada, esta posibilidad de tener un cielo lleno de estrellas, el tesoro iluminado, la verdad que es de los lugares más maravillosos que vamos a conocer en este recorrido. Y como les conté, para aquellos que se animan y que quieren seguir explorando y caminando, tenemos la posibilidad de llegar, caminar 2 kilómetros más, subir 800 escalones y llegar a lo que es el famoso monasterio. Esta que es el punto máximo de este recorrido dentro de Petra. Aquí ya esto es opcional para aquel que puede y quiere llegar a este lugar. La verdad que es como dice ahí, es el premio al esfuerzo, y como siempre cuento, los 800 escalones que subimos después los tenemos que bajar, y los 2 kilómetros que caminamos después los tenemos que volver. Entonces hay que pensar cuando nos aventuramos que después tenemos que pegar la vuelta, porque no es que nos van a buscar acá. El guía nos da el tiempo libre, generalmente la gente se queda por su cuenta, y los hoteles están frente a la puerta de Petra, entonces la verdad que aquí la gente se queda recorriendo y sacándose de las fotos más maravillosas. Y continuando nuestro recorrido por Jordania, vamos a llegar al desierto de Wadi Rum. Wadi Rum es este desierto de roca, pero a su vez de arena bien roja, bien cobriza, depende cómo nos da el sol, la verdad que la arena es bien rojo, pero también es el desierto
de tierra, el desierto que le dicen marciano, porque parece como que estuviéramos, o sea, nadie tiene en la historia real de lo que se ve en la Luna o en Marte, pero bueno, dicen que es como un desierto de otro planeta, que no parece que estuviéramos en la Tierra por el color de la piedra, de la arena, y la posibilidad también de aquel que es más osado y que quiera, podemos hasta hacer noches en las famosas jaimas o carpas beduinas, y entender un poco lo que es esta cultura beduina, que siguen viviendo de esta manera y se van moviendo en busca de comercio y crían animales porque los pueden ir trasladando y viven del trueque. En el país de Jordania la cultura beduina sigue existiendo como tal. Por supuesto que hoy tienen sus 4x4 y tienen teléfonos satelitales y generadores eléctricos, pero bueno, siguen teniendo esta cultura beduina de que nos vamos moviendo y son nómades y se van asentando de acuerdo al comercio que puedan establecer. Y dentro del recorrido vamos a compartir el Mar Muerto. El Mar Muerto lo podemos visitar del lado de Israel o también del lado jordano. Generalmente del lado jordano muchos itinerarios hacen noche y podemos dormir en el Mar Muerto, en los hoteles sobre el Mar Muerto. Los hoteles tienen servicio de playa, tienen servicio de spa, las piscinas con diferentes tipos de agua, la piscina tradicional, y la posibilidad de hacer las inmersiones. Y aquel que quiere hacerlo completo, hace Mar Muerto en Israel y también hace Mar Muerto en Jordania. Entonces compara la diferencia, más allá que es el mismo agua, pero compara un poco las diferencias de los servicios y demás, y vuelve. Si te rejuvenece 5 años ir al Mar Muerto, venís rejuvenecido 10 años, porque nos volvemos a hacer todas las inmersiones y todo el baño de barro. La verdad que la piel queda espectacular, súper, súper recomendable. Y para ir terminando este recorrido también por Jordania, lo vamos a terminar haciendo playas. Playas tradicionales en el Mar Rojo. Pegadito a Eilat tenemos la ciudad de Aqaba. Aqaba y Eilat, volvemos a decir, son primas hermanas. O sea, están una en Jordania, la otra en Israel, y se puede cruzar por tierra en menos de 40 kilómetros, podemos hacer este cruce. Vamos a estar sobre el Mar Rojo, siempre contarles que el Mar Rojo tiene la plataforma submarina, una de las más ricas, dicho esto por Jacques Cousteau, y vamos a tener la posibilidad de hacer todo tipo de actividades de buceo y marítimas. La verdad que es muy interesante terminar nuestro recorrido siempre haciendo un poquito de playa. Y como no podía ser de otra manera, hablar un poco también de la gastronomía jordana. Es esta gastronomía de Medio Oriente, muy similar a la que vamos a ver en Israel, estos sabores del garbanzo, del hummus, de la berenjena, el cordero, el falafel, tan rico, los panes sin levadura, y obviamente todo tipo de carnes, y aquí también pasa lo mismo, de ser musulmanes, hay comidas como por ejemplo el cerdo que no se pueden comer, pero no hay ningún problema en combinar lácteos con carnes. Bueno, esto es un poco todo nuestro recorrido que tenemos por estos dos países, como les digo siempre, es esta Tierra Santa, es este tour que yo siempre digo que son, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero somos todos iguales, somos todos lo mismo, y este enfrentamiento que se genera entre musulmanes y judíos, yo siempre quiero creer que es una cuestión política, económica, y va mucho más allá de la religión. Podemos combinarlos sin ningún problema, los dos países la vamos a pasar muy bien, y vamos a entender toda la historia, esta historia santa, esta Tierra Santa, y vamos a hacer todo este recorrido tan maravilloso, y que para mí es de los mejores recorridos, y son esos lugares que sí o sí tenemos que visitar alguna vez en la vida. Los creyentes y los que no somos creyentes también, pero como yo soy una apasionada de las religiones y me encanta aprender de todas, y este recorrido es como que te traes un montón de información, de historia, muy interesante, y la verdad que vale la pena ir. Y contarles
Hoy Cristian hablaba un poco de las situaciones. Bueno, los dos países están los dos cerrados, sus fronteras siguen estando cerradas, pero ya Israel se considera que a partir del 1 de julio, como Europa vuelve a abrir sus fronteras, nosotros por supuesto no podemos llegar, hay que ver cómo se van manejando, y si Israel fue de los primeros países que cerraron las fronteras y bloquearon primero a los italianos, y después al resto del mundo se aisló y trató de controlarlo porque tuvieron muchos contagios, y trató de controlarlo, y bueno, creo que hicieron un muy buen trabajo, así que bueno, esperemos prontito armar las valijas y poder ir a visitarlos. Cristian, hasta acá llego yo, hace 1 hora y pico que estoy hablando, Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Espectacular, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que participaron y al mismo tiempo, bueno, nos excedimos porque con Paola consideramos que son 2 destinos para armar las charlas de manera conjunta. Podríamos haber hecho algo más cortito de Israel y después otra de Jordania, pero realmente consideramos que es la mejor manera de armar un itinerario, obviamente después sumando algún destino de Europa, o con la línea aérea que se llegue, pero bueno, gracias Pau, la verdad que es sensacional como siempre. Enzo, gracias también por acompañarlos, y bueno, ya adelantarles que la semana que viene el vuelo va a ser un poco más largo, porque nos vamos para Oceanía, así que vamos a tener jet lag y vamos a sufrir esas cosas. Pero bueno, muchas gracias por el espacio, por acompañarnos, y bueno, creo que es una manera de seguir de alguna manera juntos y soñando en viajar. Gracias, Bueno, gracias Paola, gracias Cristian y gracias a todos ustedes por participar, muy amables. No, gracias a ustedes por dejarme viajar un ratito y hacerlos viajar un ratito. Gracias por confiar en nosotros, y bueno, ojalá que los invite a armar las valijas y a pensar en un nuevo viaje. Hola. Gracias, Buenísimo. Bueno, ahí estoy amutándolos a todos, así se pueden saludar. Ahí estamos. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A todos, gracias Hasta la Cristian. semana que viene. Gracias. Gracias. No sé si me escuchan. Ahí está. Gracias, Sí, muy a bueno, todos. muchas gracias. Escuchamos, sí. Ahí estamos. Excelente. Bueno, gracias, cuídense mucho, Gracias. buena semana. Gracias. Chao. Gracias. Ay. Bueno, estuvo muy bueno.